Hola, ¿cómo está todos? Hay dos personas aquí con lentas, con gafas. 4 ojos. Ah, Uno, 8 ojos, ya, 8. 8. Hoy, la clase hoy está sobre humildad. Okay. I wanted to put this into our class rotation because it's important we understand as leaders, we need to understand how important humility is. Dice Julie que ella lo puso esto como clase porque como líderes nosotros debemos de saber lo importante que es la humildad. So hopefully by now I've given you lots of skills and information and things you can do to utilize in ministry. Y yo espero que ya con este trascender ustedes tengan ya las herramientas para utilizar en sus ministerios. So that now you can take what you've learned and go out and apply it to your community. Entonces tú puedes tomar lo que se te ha dado y aplicarlo a tu comunidad. Okay, and humility is a huge part of this because without humility, we end up hurting our ministry. Y dice Yoli que humildad es una gran parte de esto, porque si tú no tienes humildad, tú terminas lastimando lo que es tu ministerio. And we have the greatest example of humility with Jesus, who washed his disciples' feet. Y tenemos un gran ejemplo de humildad y es Jesús, el cual limpió los pies de sus discípulos. So it's important that we understand leadership in terms of servanthood. Y es importante que entendamos el liderazgo en términos de ser un siervo o un sirviente. Okay, so let's talk about pride. Entonces vamos a hablar de orgullo. So how would you define pride? ¿Cómo puedes definir lo que es el orgullo? Okay, this is where I pretend to listen to you. Aquí es donde pretendemos que la estamos escuchando, ustedes dan la respuesta. Sí, buen ejemplo, buen ejemplo. ¿Otra persona? um, sadly, we can't communicate like that online, but normally I would ask what you think. Claro que nosotros no nos podemos comunicar así, estando en línea, pero normalmente en clase yo hago estas preguntas. Okay, so pride is about being satisfied only through self. El orgullo es estar satisfecho a través de uno mismo. Okay, so you would be satisfied only through your own abilities and achievements. Y tú estarías satisfecho, vamos a decir, en tus propias habilidades y en tus propios logros. Okay, pride sets you above everyone else. El orgullo te pone encima de todo el mundo. And it puts the focus on you rather than God. Y se enfoca en ti y no en Dios. Okay, you know how good of a drawer I am. Ajá. Ella es una dibujante experta. Okay, so here is Mr. Pride with the big head. Ahí está el señor Orgullo con su gran cabeza. Okay. Big O head for orgullo. La gran cabeza o orgullo. And all the focus is on them. Y todo el enfoque está encima de él. Okay, that's what pride does. It seeks praise, it seeks attention. Eso es lo que hace el orgullo, que busca que te alaben, busquen que te busquen atención. And pride will kill you. Y el orgullo te puede matar. It will kill your relationships. Puede matar tus relaciones. It will kill your ability to grow. Te puede matar la capacidad de crecer. It will kill your ministry. Puede matar tu ministerio. It separates you from God. Y te separa de Dios. And pride makes it really difficult to see sin in our lives. Y el orgullo hace que sea difícil
que nosotros veamos el pecado en nuestra vida. And I think the best example of pride in the Bible is with Satan. Y creo que el mejor ejemplo en la Biblia es con Satanás, Satan, you say, right? Sí, Satanás. So let's look at these verses. Isaías 14, Vamos a ver 15. estos versículos. Isaías 14, de 12 al 15. Y dice así: ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte, en el momento de la reunión. Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo, pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Okay, and Ezekiel. Ezequiel dice así, right here. Ezequiel 28 del 12 al 18. Hijo de hombre, entona una elegía, del rey de Tiro y adviértele que así dice el Señor omnipotente. Harás un modelo de perfección lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas: rubí, crisolito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti desde el día en que fuiste creado. Fuiste elegido, querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. Has profanado tus santuarios por la gran cantidad de tus pecados, por tu comercio corrupto, pero eso hice salir de ti un fuego que te devora. A la vista de todos los que te admiran, te eché por tierra y te reduje a cenizas. So Satan is made to be this beautiful, glorious creature. Y Satanás se hizo para ser esta gloriosa criatura, Okay? bella. But even with everything that was given to him, he wanted more. Pero cuando a él se le dio todo eso, él lo que quería era más. He wanted all of the attention. He wanted all of the glory. Él quería toda la atención, él quería toda la gloria. Okay? And then which led to his fall because of pride. Y lo llevó a su caída, lo que es el orgullo. Okay, so let this be an example of what not to do. Vamos a ver que esto es un ejemplo de lo que no podemos hacer. Okay, so we're going to talk about several things that are considered pride. Vamos a hablar de algunas cosas que son consideradas orgullo. Okay, and some people think pride is only arrogance, but it's so much more. Y algunas personas pensarán que el orgullo es solo arrogancia, pero es más que eso. Okay, so let's talk about those. Ahora, There are 8. son Okay. Número 1 la número 1 is finding fault with others. es búsquedas de fallas en otras personas. Okay, so are you seeing what's wrong in the other person constantly? ¿Estás viendo constantemente lo que está mal en otra persona? Are you always picking people apart? ¿Ustedes están escogiendo a las personas que quieren? Okay, so let's read Mateo. Vamos a leer Mateo 7:5. Dice así. Hipócrita,
Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verá con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Okay, so it's basically saying you have this huge log in your eye. When someone else has a little bitty thing, you have a huge log in your eye because of your pride. Lo que básicamente está diciendo es que tú tienes una gran astilla en tu ojo, mientras que tú estás viendo que el otro la tiene pequeña. O sea, ese es el orgullo tuyo. Okay, so if you're always looking at what's wrong with other people, you might have a big log in your eye called pride. Tú estás viendo siempre lo que está mal en otra persona, pero tú de seguro tienes una gran en tu ojo. Okay, the other thing, number 2, La número 2, is a harsh spirit. un espíritu duro. Okay, so if you hear about someone's sin or someone confesses you sin and you condemn them, Si tú oyes que otra persona pecó o viene hacia ti y te dice que ha pecado, tú de una vez lo condenas. if you're harsh on other people because of their sin, Y si tú eres duro con otras personas por su pecado, you might be dealing with some pride. tú estarás lidiando con un poco de orgullo ahí. So let's read Santiago 4, 11 al 12. Y dice así. Santiago. Estás aquí. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Yikes. Okay. So are you slandering others with your words? Entonces, ¿estás tú juzgando y hablando de otros con tus palabras? Okay. Are you cutting them down all the Y time? le estás cortando de tu vida. Okay. Also, Proverbios 15:1. Proverbios 15:1 dice así. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Okay, so being a person of humility means that you give a gentle answer rather than a harsh answer. Ser una persona con humildad es que tú, en vez de dar una respuesta dura, tú das una respuesta amable. Okay, let's pause. All right. Y número 3 is superficiality. Superficialidad. Okay, so if you are concerned with what others think about you, A veces nosotros estamos preocupados por lo que otros piensan de nosotros. or that you wonder how you're perceived, that's always on your mind. Y a veces te preguntas cómo otros te perciben, siempre está en tu mente. Or maybe you act a little different when a lot of people are around versus when you're home by yourself. Tal vez tú actúas diferente cuando estás con personas que cuando estás en tu casa por ti solo. Maybe you put on a little bit of a show. Tal vez tú pones un espectáculo. Okay, so let's read Galatas 1:10. Dice así. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Okay, so I think it says it all. You know, where do you need approval from? Do you need it from men, or is Christ enough? ¿De dónde tú necesitas esa aprobación? ¿Tú la necesitas de los hombres o nada más de Dios? Okay, let's go to número 4. Vamos a la 4. Okay, maybe you are a little bit defensive. Tal vez tú estás siempre a la defensiva un poco. Okay, so perhaps if someone brings you some criticism or a comment, that you respond with defensiveness instead of receiving what they might be saying. Tal vez a veces tú, una persona te critica o te hace unos comentarios y tú respondes a la defensiva. Okay, let me just explain this a little bit more. Vamos a explicar esto un poco más.
Okay, because being a leader, you're going to get a lot of criticism. porque cuando tú eres un líder vas a recibir muchas críticas. Okay, in some ways, you kind of have to learn to have a thicker skin. Y de alguna manera tú vas a tener que aprender a tener una piel dura. Okay, and I'll tell you what somebody wise once told me. Y te diré lo que alguien con mucha sabiduría me dijo una vez. Someone wrote some really bad criticism of me a long time ago. Una persona escribió críticas muy malas de mí hace muchos años atrás. Okay, and without a doubt, most of it untrue. Y sin duda, muchas de ellas no eran verdad. Okay, probably maybe all of it was not true. Y probablemente todo no era verdad. Okay, but my friend said when I looked at a letter like this, that even if all of it's, if most of it's not true, try to find that 1% that might be, so that I could grow and learn. Dice ella que su amiga le dijo, mira la carta, léela y ve en qué pedacito tú crees que esté hablando un poco de verdad. Y tómala y así crece de ello. So whenever you receive any kind of criticism, make sure you evaluate to see if there's anything true in it. Cada vez que tú recibas una crítica, evalúala y ve si hay algo verdadero en ella. Okay, take it as an opportunity to grow. Tómalo como una oportunidad de crecer. Okay, receive it with humility. Recíbela con humildad. Okay, and if it's not true, then put it aside. It's not going to bother you any. You can just let it go. Si no es verdad, ponla a un lado y déjala correr. Vamos a leer Romanos 12:19. Romanos 19, dice así. Okay. 12:19. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Okay, sometimes things are going to happen and you're going to want to demand your rights. A veces pasan cosas y tú vas a querer demandar tus derechos. But sometimes, like Jesus, who was all these kinds of accusations were thrown at him, he was silent. Pero a veces, como Jesús, que le estaban haciendo tantas acusaciones, él se quedó en silencio. Okay, so we have to learn how to trust God even when things are being said about us that aren't true. Nosotros debemos de confiar en Dios cuando hay cosas que están diciendo que no son verdad sobre nosotros. Sometimes the best thing is just to sit back and let God show the truth. Y a veces lo mejor que hay que hacer es sentarse y dejar que Dios muestre la verdad. And I'll give you another example. Y les daré otro ejemplo. And this was a really hard lesson for me. Y esta fue una lección muy dura para mí. Okay, so I used to work in this nonprofit group. Yo trabajaba en un grupo que era como un ministerio, era no, A charity group. era como un grupo de caridad. Okay, so the director of the group was young, and she was, I think, maybe jealous of me. Y la líder del grupo era joven y yo pienso que ella estaba celosa de mí. Okay, so at one point, she told me I needed to go. En un punto, ella me dijo que yo tenía que irme. Okay, and some of the things she said about me weren't true to some other people. Y algunas de las cosas que ella dijo de mí no eran verdad y se lo dijo a otras personas. And let me tell you, I wanted to fight. Y déjenme decirle, yo quería pelear. Ahí está. Because this was not true, and she was slandering me. Esto no era verdad lo que ella decía. Ella me
estaba hablando de mí. Okay. But the most beautiful thing about this was that when she did say something to somebody, people were immediately like, no, that's not how Julie is. They immediately talked on my defense. Pero lo divertido de esto es que cuando ella iba y hablaba con las personas le decían inmediatamente, no, esa no es Julie. Julie no es así. But it was a good lesson because I learned not to assert my rights. Y fue una buena lección porque yo comprendí que no debía de tomar mis derechos. And you can imagine what it might look like if someone was saying la 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 about me and then I came back with them and said la la la, how messy that would be. Y ustedes pueden imaginarse que si una persona estaba hablando de mí, hablando cosas, y después yo venía y confrontaba a esa persona hablando de usted, ven que se podía volver algo, un problema más grande, vamos a decir. So if you think about it, it's even better for me for someone to be saying all these things and I'm quiet and silent. Ustedes piensan, esta persona estaba hablando muchas cosas de mí y yo estaba en silencio. Okay, so it was one of those moments where it taught me to be mature and it taught me to trust God. Ese momento me dijo, tú tienes que ser madura y tú tienes que confiar en Dios. Not everything requires a response. No todo requiere una respuesta. Okay, so let's go to Proverbios 25:12. Dice así, con anillo o collar de oro fino son los regaños del sabio en oídos atentos. Okay. So even when it is true, it's a gift that we get to grow and we get to change. Y si es de verdad, nosotros podemos cambiar y podemos crecer de eso. Okay, so watch defensiveness. It could be a form of pride. Ustedes tengan cuidado con la defensiva porque puede ser una forma de orgullo. Okay, one that a lot of people overlook is insecurity. What? Sorry? Hold on a minute. Okay, la próxima. Número 5 es inseguridad. Oh, you don't have to translate. Necesito traducir. Okay. Now, a lot of people don't think of insecurity as pride. No muchas personas piensan que en la inseguridad como un orgullo. When you think about insecurity, you think that maybe they need more pride. Y cuando tú piensas en inseguridad, tú dices, ellos lo que necesitan es más orgullo. But insecurity is pride because, like that picture I drew, all the attention goes on self. Pero la inseguridad es un orgullo porque toda la atención se refleja en ti. Okay. You are consumed with self. Tú te consumes con tú mismo. You're consumed with your own failures and things that you are lacking. Te consumen tu propio fracaso y cosas que te faltan. Okay, it's all about me. Es todo decir, oh, todo es sobre mí. And that's the definition of pride. Y esa es la definición de orgullo. Okay, so insecurity neglects God's purposes for you. La inseguridad descuida lo que es el propósito de Dios para ti. And it neglects God's sufficiency in your weakness. Y descuida la suficiencia de Dios en tu debilidad. And it neglects a dependence on God. Y descuida la dependencia que tenemos en Dios. Okay, because insecurity is like what I don't have, what I need. Porque la inseguridad es lo que no tengo, lo que necesito. Okay, or how I don't measure up. O cómo yo no puedo lograr esto. Okay, it doesn't depend on God at all. It's about wah, wah, wah.
No depende de Dios, depende de, tú estás llorando todos los días. So, Filipenses 4, 6, 9. Y dice así, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo responsable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Okay, so look to God. Depend on the Lord. Dependan de Él. Good. Okay. Número 6. Número 6. Okay. If you're desperate for attention, Desesperada o desesperado por la atención. okay? So if you're desperate for attention, why do you think you want attention? Y si tú estás desesperado por atención, ¿por qué tú crees que necesitas esa atención? Because you are seeking glory. Porque tú estás buscando tu gloria. Ay, ay, ay. It's like a little kid that's going, look what I can do. Look what I can do. Es como un niño pequeño, una niña pequeña que digan, mira lo que puedo hacer, mira lo que puedo hacer. Okay, so children need that need that attention all the time. Los niños necesitan esa atención todo el tiempo. Oh, yeah. So, and they're seeking your approval and your praise. Y ellos buscan tu elogio y tu aprobación. Okay, so if you are seeking praise and attention, Y si you struggle with pride. tú estás buscando elogio o atención, tú estás con un problema de orgullo. Okay, so Juan 5:44. Juan 5:44. Dice así. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? What is the other? Mm-hmm. The other one is Mateo. Mm-hmm. Dice, Mateo 6, del 1 al 4, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados que no se enteren tu mano izquierda de lo que hace tu mano derecha, para que tu limosna no sea en secreto. Así tu Padre que ve lo que hace en secreto te recompensará. Okay. Now, just so you hear me correctly on this, I'm not saying that you shouldn't receive it, any kind of praise for your accomplishments. Escúchame en esto que te voy a decir. No es que no recibas ningún elogio de lo que tú hagas. Okay, because I think it's important that we or point to other people when they do good things. I think we should applaud them. I think we should lift them up. Yo creo que cuando una persona hace cosas buenas, yo creo que deberíamos aplaudirle, yo creo que deberíamos decirle, oh, qué bien lo hiciste. But that should not be your motivation or your goal. Pero esa no debe ser tu motivación o tu meta. Okay, but I think it's okay if Jessica did something amazing and I was like, Jessica, great job, you did this. This is so good. Yo creo que es bueno que cuando vamos a decir Jessica haga, oh, tú hiciste eso es maravilloso, lo hiciste muy bien. Okay, the same thing for you all. If you guys did something amazing in ministry and I am your leader, ministry leader, I would want to celebrate that. Sí, exactamente como ustedes también. Si ustedes hacen algo maravilloso en su ministerio y yo estoy ahí como su líder, yo le voy a aplaudir a ustedes por eso. And correct me if I'm wrong, Jessica, that doesn't happen very often in the Dominican, right?
Y eso no pasa muy a menudo en la República Dominicana. No. Okay. So I know this may be contrary to culture, but I think it's important that we encourage one another. Yo creo que esto va contrario a la cultura, pero yo creo que debiéramos de darnos ánimos uno a otros. Okay. And I believe that's biblical. Y yo creo que eso es bíblico. Okay. This is not putting you above Jesus or anybody else, No es que tú estás poniendo a la persona por encima de Dios o de otra persona. but it's celebrating accomplishments because, you guys, it's hard in ministry to see accomplishments. Y celebrar lo que tú has hecho, porque a veces es muy duro el ministerio en sí. Okay, so if you've been in ministry, you know that sometimes the victories are few and far between. Y si tú estás en ministerio, tú has visto que las victorias son pocas de lo que otras cosas pasan. It took us 2 years of going consistently to the strip clubs before we saw any fruit. Y nos tomó, dice Julie, 2 años ir constantemente y ver frutos luego de eso. Okay, so it was so important that we encouraged one another and supported each other. Y era importante que nosotros nos animáramos unos a otros y también nos apoyáramos unos a otros. And if you remember from the first year class, when we talk about leadership, Y si ustedes se acuerdan, el primer año de clase, que cuando nosotros hablamos de liderazgo, okay, I point out specifically when there are people in your ministry that accomplish something, celebrate that. le dije que cuando hay personas que hacen algo bueno, cumplen algo bueno en el ministerio, que lo celebren. Que lo Okay, celebren. think about it. If I was to say to you, great job, I love when you do that. That was so amazing. You're so talented in this area. Does that make you want to stop or does that make you want to keep going? Si yo te digo a ti, wow, tú lo hiciste maravilloso, tú tienes tanto talento para esta área, o sea, eso te hace a ti parar de hacer ese ministerio o seguir haciéndolo. Okay, so I want you to feel appreciated, but I don't want you to do the ministry for the appreciation. Yo quiero que tú seas apreciado, pero yo no quiero que tú hagas el trabajo para que tú o se te dé esa apreciación. Okay, and ¿Entiendes? that's between you and God. It's not between me and you, it's between you and God. Eso es entre tú y Dios, no entre yo y tú. Okay, so I'm going to give you encouragement. God will deal with your heart. Yo te daré el ánimo, pero Dios va a tener que liderar con tu corazón. O lidiar, perdón, con tu corazón. Y el próximo está 7. Descuidar a otros. About neglecting others. Descuidar a otros. Make sure you're taking notes. Tomen notas, ok. Okay, make sure if you have any questions, you write them down. ¿Tienes alguna pregunta? Por favor, escríbela, anótala. Okay, because that way we can talk about it later, but make sure you're taking these notes. If you can't keep up with writing, just pause it and wait, and then No puedes escribir y escuchar, pausa el video y vuelves otra vez, ¿ok? Pero escriban sus preguntas para que así la hablemos cuando nos juntemos. Okay, so let's go ahead and read Mateo 5, 3 hasta 6. Vamos a leer Mateo 5:3 al 6. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Okay, and before we read the next one, I think it's important to note, why are we friends with the people we're friends with? Antes que leamos el otro versículo, yo quiero que sepamos por qué somos, o nos preguntemos, por qué somos amigos de las personas que son nuestros amigos. Or why do we align ourselves with certain people and not others?
¿Y por qué nosotros nos juntamos con ciertas personas pero no con otras? Okay, make sure that you're creating relationships with the powerless. Pero yo lo que quiero es que tú hagas relación con las personas que no tienen poder. Okay, the ones that are neglected or pushed aside by everyone else are the ones you need to be friends with. Tú tienes que ser amigo de los que son descuidados, de los que son alejados o puestos a un lado. Don't just choose people to associate with because of what they can do for you or what kind of status they'll give you. No te asocies con personas solo por lo que ellos puedan hacer por ti o por el estatus que esa persona tiene. Okay, you want to be friends with Betsabe. Tú tienes que ser amigo o querer ser amigo de Betsabé. You want to be friends with Ruth, Tú quieres ser amigo de Ruth, the Moabite, the one that everybody was like, what? Who's that girl? la vista de todo el mundo que dice, "Ey, no, con esa no." Okay, they're the ones in the genealogy of Christ. Ellos son los que están en la genealogía de Cristo. Okay, so don't overlook those people. Entonces no rechaces a esas personas. Okay, remember that Jesus elevated those who seemed less. Y acuérdense que Jesús ensalzó a esos que parecían que no. Okay, he did that with the sinful woman that poured all the perfume on his feet. Ustedes se acuerdan de esa mujer pecadora que puso todo su perfume en los pies de Cristo. He did that with the Samaritan woman. Él hizo eso con la mujer samaritana And he did it time and time again. y lo hizo una y otra vez. Okay, and also Lucas 18, 15 al 17. Dice, también le llevaban niños pequeños a Jesús para que los tocara. Al ver esto, los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Pero Jesús llamó a los niños y dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Okay, so if you're neglecting others because you want to be part of the cool kids, you might have pride. Si tú estás rechazando a otras personas porque tú quieres ser parte de los cool, tú tienes orgullo de lo bacano. Yeah, you might struggle with pride. Tú vas a tener problemas con el orgullo. Okay. Oh, I do have verses. My bad. The número 8 is self-reliance. Y la número 8 es autosuficiencia. Okay. So that kind of makes you think like I'm the only one that can do it. Eso te hace pensar, yo soy el único que puede hacerlo. Okay, so let's go to Segundo Corintios 3:5. Segundo Corintios. Oh, sí, sí, sí. Dice así, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Okay. So, and also, let's look at, I listed another verse. We're not going to do it, but John 15:5. Ok, ella puso ahí otro versículo que no vamos a leer, pero Juan 15:5. But we're going to read Efesios 2:8. Pero vamos a leer Efesios 2:8 y dice así. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Okay, so once again, everything we receive is a gift from God. Todo lo que recibimos es un regalo de Dios. Okay, we are to depend on God. Debemos depender en Dios. He gives us purpose. He gives us capability. Él nos da propósito, Él nos da la capacidad. Okay, if it's all about you and you rely on yourself, you might struggle with pride. Pero si es todo concentrado a ti y nada más a mí, usted está lidiando con un. Okay, rather
God asked us to be humble. Pero Dios nos pide ser humildes, Okay, so whereas pride focuses on self, donde el orgullo se enfoca en uno mismo o en sí mismo. humility is glad that God gets the credit. Pero la humildad se alegra de que Dios obtenga el crédito. Humility boasts only in God, not in yourself. La humildad está en Él y no en nosotros mismos. Okay, so let's look at 1 Corintios 1. 26:31, Julie. Gracias. Dice así, hermanos, considérense su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, sino son muchos los poderosos ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió los insensatos del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a él, Go ahead. pero gracias a él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. So everything you get is from God. Todo lo que se te da es o viene de Dios. Okay, so humility wants to give God all the glory. La humildad le quiere dar a Dios toda la gloria. Let me say this. Déjame decirte esto. Okay, that doesn't mean you can't say, yes, I was able to do this, this, and this. It doesn't mean you can't ever say anything about your accomplishments, because that's not what it's saying. O sea, dice Julie que tú sí puedes decir, oh, sí, yo hice esto, esto y esto. No es que the humility, what you say at the end, And that's not what humility is. y eso no es la humildad. O Okay, sea, humility is giving God credit over yourself. la humildad es darle crédito a Dios por encima de ti. Not that you never get any credit. What you say, sorry? Not that you don't get any credit. No es que tú no recibas ningún crédito. Okay, because as I said before, it's important that we recognize each other's accomplishments and recognize our own accomplishments. Y como dije antes, es reconocer lo que nosotros hemos hecho bien y reconocer lo que otras personas han hecho bien. We can recognize how God uses us. Y podemos reconocer cómo Dios nos usa a nosotros. Okay, and número 2. El número 2. Okay, humility admits that everything we have is a gift from God. La humildad admite que todo lo que es recibido desde Dios para nosotros es un regalo. Okay, so let's read 1 Corinthians 4, 6 through 7. 1 Corinthians 4, 6 to 7. Primero de Corintios 4, de 6 a 7 dice, hermanos, todo esto le he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Okay, let's pause. Okay, número 3 sobre humildad. Un momento. Humility is glad to affirm that God sovereignly governs the heartbeat of our life. La humildad se alegra de afirmar que Dios gobierna soberanamente los latidos de nuestra vida o de nuestro corazón. So God is sovereign over everything. Pero Dios es soberano sobre todas las cosas. Okay, all of our travels,
todos nuestros viajes. Okay? Everything that happens is because God has declared it could be so. Todo lo que ha pasado pasa porque Dios ha declarado de que pase así. Even every breath that we have comes from God. Todo el respirar, o sea, wow. Can you pause? Yeah. Eh, Good. Cada aliento que viene a nosotros viene de Dios. Okay, so He directs our steps. Él direcciona nuestros pasos. Okay, Proverbios 16:9. Dice así. Proverbios 16:9. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Okay, so God is sovereign. Dios es soberano. And humility recognizes God's sovereignty. Y la humildad reconoce la soberanía de Dios. Okay, número 4. The root of Christian humility is the gospel. La raíz de la humildad cristiana es el Evangelio. Okay, because we are sinful, Porque nosotros somos pecadores. which means that we are dependent upon His grace. Lo que significa que nosotros somos dependientes de su gracia. Okay, so humility recognizes God's grace. La humildad reconoce la gracia de Dios. Okay, Colosenses 3:12 hasta 13. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto extrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra el otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Okay, número 5. Okay, número 5. Humility gives itself away in serving everyone rather than seeking to be served. La humildad se alegra de servir a la verdadera grandeza en vez de servirse a ella misma. Okay. Does number 5 make sense on my chart? Se deleita. You need to put an I between E and Vamos a explicar otra vez. Humility gives itself away in serving everyone rather than seeking to be served. La humildad se entrega a servir a todos en vez o en lugar de buscar ser servidos. Okay. Filipenses 2:3 hasta 8. Dice así. Oh, you say Filipenses 2, de 3 al 8. Sí. You only put here the verse 8. Oh, lo siento. Filipenses 2:3 hasta 8. Dice así, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Okay. So Christ is the best example. Cristo es el mejor ejemplo. Okay. Número 6. Humility is glad to affirm that this service is true greatness. La humildad se alegra de afirmar que este servicio es la verdadera grandeza. Okay, so we understand that this service is service to Christ, not just us in general. Y entendemos que ese servicio es el servicio a Dios, no servicio en general. Okay, Mark 10:42 hasta 44.
Dice así. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, lo que se consideran jefe de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Okay, so that's what humility looks like. Así es que se parece la humildad. And we saw in the last verse we read that the example of humility and servant leadership is Christ himself. Y vimos en el otro versículo que la humildad es servir o estar en Cristo. Okay, so we're going to look closely at Filipenses 2, 3 y 4. Vamos a ver detenidamente Filipenses 2, del 3 al 4, dice Julie. So write that down and open your Bible. Escríbanlo y abran su Biblia. Dice así, Filipenses 2, del 3 al 4. No Okay. hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Okay? If that's a great verse. So if you want to memorize it, memorize it. Eso es un gran versículo. Si quieres memorizarlo, memorízalo. Okay? So it's very important in all of this in humility that we unify in humility. Es importante que todo esto de la humildad nosotros no unamos. Because we have been all saved by Christ. Porque todos hemos sido salvados por Cristo. Because we've all received encouragement and comfort from him himself. Porque nosotros recibimos confortabilidad y también ánimo. Okay, we've all been given the Holy Spirit. A todos se nos ha dado el Espíritu Santo. Because of all these things, we can unite in one purpose and one love. Por todo esto que acabo de decir, nosotros podemos unirnos en el mismo propósito y en el mismo amor. And this is what Jesus prayed for in the garden. Y esto fue lo que Cristo oró en el jardín. That all of his followers, all of the believers would be unified together. Que todos sus seguidores, todos los que creen en él, estuvieran unificados. That we would love each other and do his will. Que nos amemos y que hagamos su voluntad. And we do that through humility. Y hacemos eso a través de la humildad. Okay, so when we look at these verses in Filipenses, cuando vemos estos versículos en Filipenses, okay, the very first thing it says, no haga nada por egoísmo. Okay, so let's look at that word, egoísmo. No haga nada por egoísmo. Egoísmo. Okay, and we know that love is not self-seeking. Y sabemos que el amor no tiene egoísmo. We're not going to read this. I'm just writing it down for your own benefit. No lo vamos a leer, yo lo estoy escribiendo, eso es para beneficiarte a ti, entonces anótalo. So egoismo, the point of egotism is to advance oneself. El punto de egoísmo es la intención de uno mismo. And to give yourself glory. O sea, darte a ti gloria. Okay? So when you're selfish, you use a lot of I statements. Cuando tú eres egoísta, tú utilizas mucho el yo. Okay, we talked about this in first year with law and grace. Hablamos esto en el primer año entre la ley y la gracia. Okay, when you live under law, it's I. Cuando tú vives bajo la ley es yo. And when you live under grace, it's Christ. Pero cuando tú vives bajo la gracia es Cristo.
Okay, so we have to live under grace. Debemos vivir bajo la gracia. Okay, not under our own egos. Joe. No podemos vivir bajo nuestro propio ego. Yo, como dice. And sometimes this happens in the church. Y a veces esto pasa en la iglesia. For example, Por ejemplo, this is my group. This is my ministry. This is my area. este es mi grupo, este es mi ministerio, esta es mi área. This is my chair that I sit in every week. Esta es la silla donde yo me siento cada día. Okay, this is territorial. Este es mi territorio. Okay, in scripture, I'm going to put a couple more verses down for you. Ok, vamos a poner más versículos para ti. Okay, a lot of them in Corinthians. Muchos de ellos están en Corintios. Okay, I'll write these all down. You can look it all up. There's tons of verses on ego. Hay muchos versículos que hablan del ego, así que escríbanlo y Yeah. lean. Okay, so we're going to read the last one. Vamos a leer el último, que es Gálatas 5, 18 al 23. Y dice así: pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Okay, so those are the things of the flesh that have to be destroyed. Esas son las cosas que están en la carne y que tienen que ser destruidas. Okay, and that's what egoismo is it's all about you, it's selfishness. Y eso es lo que es el egoísmo, es todo, todo sobre ti. Okay, also, in Filipenses 2, 3 y 4, he adds, no haga nada por egoísmo o vanidad. En Filipenses 2:4 y dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Okay, which is, well, I don't need one. You know what it means. Okay, it means to seek personal glory. Lo que significa vanidad es buscar la gloria personal. Okay, why are you a leader? Porque eres el líder. Are you just doing it to get recognition? ¿Lo estás haciendo para que seas reconocido? Are you doing it just to be a part of the group of leaders? That's cool. ¿O para ser parte de un grupo de líderes que es bacano o cool? Why do you want to do this? ¿Por qué tú quieres hacer esto? Okay, so instead of trying to get something that's yours, let it be God's. En vez de tú buscar algo que sea tuyo, deja que sea de Dios. When the ministry stops being yours, it can grow. Cuando el ministerio deja de ser tuyo, puede crecer. Okay, now let me explain this because I think some people take it legalistically all the way to the other end instead of being somewhere here. Le voy a explicar un poco, porque a veces hay personas que lo toman legalista hacia un extremo y buscar un punto. It doesn't mean that you can't invest in this. Let this be your ministry. That's not what I'm saying. No significa que tú debas de no invertir, o sea, en tu ministerio. No es eso lo que yo estoy diciendo. Okay, but you can't hold on to it so tightly that it's only yours. Pero tú no puedes agarrarlo tan apretadamente que sea nada más para ti. So God gives you heart and desire and passions for a purpose. Dios te dio deseos y pasiones y te dio un corazón con un propósito. Okay, so he wants you to take what you're passionate about and put it into ministry.
Él quiere que lo que te apasione, tú lo pongas en el ministerio. Okay, so that's good. Y eso es bueno. Okay, so having something that you're passionate about is good. Tener algo de lo que tú eres apasionado, eso es bueno. Okay, but don't hold it so tight that no one else can come alongside and you can't grow it. Y no lo, o sea, no lo aprietes tanto que una persona no pueda acercarse y que no pueda crecer ese ministerio. Okay, what I've learned along the way is that we will do ministry, and sometimes God removes us from that ministry. Y algo que yo he aprendido en estos años es que nosotros podemos hacer un ministerio en alguna área y Dios después nos va a mover de ese ministerio. And it's God's ministry, Y es el ministerio de Dios. and God will provide the leadership necessary to make sure it continues. Y Dios va a probar el liderazgo necesario para que así continúe. Okay, you all know that my heart is there, Ustedes todas saben que mi corazón está aquí, allá, but I got sick. pero yo me enfermé Okay, and I had to leave. y yo tuve que irme. And what does this mean? ¿Y qué significa esto? It doesn't mean that I'm not sad that I can't be there in the same capacity. No significa que yo esté triste porque no esté a la misma capacidad y estar allá. But what it does mean is that God will use this to grow up other leaders. Lo que significa es que Dios está utilizando esto para crecer otros líderes. Maybe I was in the way. Tal vez yo estaba en el camino, en el medio. I'm not saying that God made me sick to get me out of the way. I'm not saying that. No estoy diciendo que Dios permitió que yo me enfermara para quitar. No, no estoy diciendo eso. Okay, but God uses everything for his glory. Pero Dios usa todo para su gloria. Okay, so it doesn't mean I'm not sad, but I have to learn to let things go so that God can do what he's going to do. No significa que yo no esté triste, o sea, pero yo tenía que dejar las cosas para que las cosas siguieran funcionando por sí solas. Because this ministry is not about me. Porque este ministerio no es sobre mí, It's about God getting the glory. es sobre Dios recibiendo la gloria. Okay, so God sometimes takes you from things or allows things to happen so that he can grow his ministry with other people. A veces Dios permite que las cosas pasen para Él crecer su ministerio con otras personas. Okay, now imagine if I only did it for myself, I would have nobody in place to even pick up stuff. Imagínense que yo hiciera esto sola, o sea, no hubiera gente que me ayudara a recoger algo. Okay, but because I want others to come alongside, it allows others to invest in the ministry. Pero como yo quiero que otros estén conmigo en este camino, eso ayuda a que otras personas inviertan en el ministerio. Okay, número 3. Con humildad. Okay, so we talk. That's back in the verse, back in Philippenses. Okay, we're going to go through that verse and how it shows us how we are to be servant leaders. Vamos otra vez a Filipenses, o sea, eso nos va a mostrar cómo seremos líderes que sirven. Okay, so in that day and age, you know, when this verse was written, What? I'm sorry. in that day and age when this verse was written, At TNH. that day and age. Oh, you're cutting. Okay. Good. En esa época, cuando esto fue hecho o escrito, Okay, the word humble meant slave. la palabra humilde significaba esclavo. Okay, slave in the way of like a servant. Esclavo en una manera de sirviente. Okay, so lowly, not having a lot of value.
o sea, era bajo, no tener mucho valor. Okay, it's not something that the outside world wanted to be. No era algo que el mundo de afuera quería hacer. But what it really means is to recognize your own sinfulness and your own position. Pero lo que significa es que tú reconozcas tu propio reconocimiento, o sea, de tu pecado, de tu propio pecado. Okay, so you recognize your low position and your need for the Savior. O sea, tú debes reconocer tu necesidad por el Salvador. Okay. In Filipenses 2:4, intereses. Intereses. Yeah. So let me read that verse again. It says, con humildad consideran a los demás como superiores a usted mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Did I say demás right? All right. So what is this? What does this mean? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Okay, you have finances. Tú tienes finanzas. You have your own family, your own future, Tienes tu propia familia, tu propio futuro, your own reputation, tu propia reputación, your own successes, your own education, tu propio éxito, tu propia educación, your own desires, tus propios deseos, your own health, tu propia salud, okay? But also the finances, families, future, reputation, success, education, desires, wants, happiness, and health of others. tu propia, tu propia familia, tu propio futuro, tu reputación, tu éxito, tu educación, tus deseos, llegan a la propia felicidad, pero a la felicidad de otros también. So it's, in other words, you make good for others. En otras palabras, tú haces el bien para otros o para los demás. Okay, so it's not just your concerns, but also their concerns. No nada más es lo que le concerne a ellos, sino también lo que te concierne a ti. So your focus should be for the benefit of other people. Tu enfoque debe ser para el beneficio de otras personas. Okay, you find your own joy in making other people have joy. Tú encuentras tu propia felicidad en hacer que otras personas encuentren su propia felicidad. Okay, un ejemplo más simple. So if your child wants to play, Si tu hijo quiere jugar, okay, but you're tired. You're so tired. tú estás cansada, muy cansada. Okay. Because of the child, you may put your interest aside, which is to take a nap. Pero por tú querer que tu hijo esté bien, o sea, tú pones lo que es tu descanso a un lado. Okay, so instead of taking a nap, En you vez de tu descanso, you choose to give joy to someone else. tú eliges de darle felicidad a otra persona. Okay, this is why we do what we do. Por eso hacemos lo que hacemos. Okay, this is why we do justice ministry. Por eso hacemos la justicia en el ministerio. Okay, we want to give a voice to the voiceless. Queremos darle voz a los que no tienen voz. Okay, we want to help those who can't help themselves. We want to help them have joy. Nosotros queremos darle felicidad a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. So when you consider your own interests, but put other people's interest above your own, that's what it means. Cuando tú tienes tus propios intereses, pero tú pones tus propios intereses debajo para poner por encima los intereses de otras personas, ahí es que viene la felicidad. Okay.
And then finally, Y finalmente, the actitud de Cristo. exactamente. That's simple. Actitud de Cristo. All right, we'll finish this up. So, Jesus himself, as I said before, he's the example. Jesús, como dije antes, Él es el ejemplo. Okay, that it's the supreme humiliation that the God of the universe became a man. La humillación suprema es que Dios del universo se convirtió en hombre. He came as a baby. Vino como un bebé. Okay, so this is an example of self-sacrifice, self-denial, self-giving. Este es un ejemplo de sacrificio, de negación a Él. Mateo 11:29. Dice así: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Okay, so learn from Christ. I'm sorry, what you say? Learn from Christ. Aprendan de Cristo. Okay, and you could look up John 13 about how Jesus washed their feet. Y busquen Juan 13, que habla sobre lavar los pies. The God of the universe was washing the disciples' feet. Que el Dios del universo estaba lavando los pies de los discípulos. And he tells people to love in this way. Y le dice a las personas, amen de esta manera. Okay, so what we learn from Philippians is that he is God and he comes down from royalty to humility. Y lo que aprendemos de Filipenses es que Él es Dios y viene abajo, o sea, viene a la tierra y se humilla. O sea, la humildad. Okay, he comes down to be lowly, to be a servant. Él viene a ser un sirviente. Oops. It's right in. Okay. He did not consider equality with God something to be held on to. Y él no se consideraba igual con Dios, o sea, como algo que aferrarse. Okay, so he gave up his rights. Él renunció a sus derechos. He didn't demand the privileges of his position. Y él no exigió los privilegios de su puesto. Okay? You have privileges as a child of God. Y tú tienes privilegio como hijo de Dios. You have privileges as a citizen in your country. Tú tienes privilegio como ciudadano de tu país. Okay, but you don't have to cling to them or demand them. Tú no tienes que exigirlo o demandar que te lo den. Because your citizenship is in heaven. Porque tu ciudadanía está en el cielo. And no matter what happens on this earth, those promises are yours. No importa lo que pase en esta tierra, esas promesas son tuyas. Okay. See, or he emptied himself. He poured himself out. Kind of like se vació a sí mismo. Okay, so in Filipenses, in versículo 5, Cristo es serviente. Versículo 6. In versículo 6, he did not consider equality to be grasped. Él no se consideró igual. And he also, in verse 7, he emptied himself. Y en el versículo 7, él se derramó a sí mismo, o sea, se rebajó. Okay, so he poured himself out for the sake of other people. Se derramó por el bien de los demás. Okay, and he became a slave or a bondservant. Él se convirtió en un siervo. Yeah. Yeah. Okay, so and you can find another example of this in Mateo. Siervo. Oh, my bad. Hold on.
Okay, so in he becomes a servant, he becomes a slave. Él se vuelve lo que es un siervo, él se vuelve un esclavo. Okay, and that's also in verse 7. Y eso también está en el versículo 7. Dice yo. And finalmente, he becomes obedient to the point of death. Se vuelve obediente. Okay, and I think that's verse 8. Ajá. Él se vuelve obediente hasta el punto de la muerte. Okay, so we have the best example in Filipenses 2, 3 hasta 8 of Cristo, de Cristo. Nosotros tenemos el mejor ejemplo de humillación de Cristo desde el versículo 2, desde el versículo 3 hasta el 8 de Cristo. He takes upon the most shameful way to die. Y él asumió la más vergonzosa manera posible de morir. Okay, this is why we have to learn to die to ourselves. Por eso es que debemos de aprender a morir a nosotros. Okay, sometimes we don't assert ourselves. Sir, Sometimes this means we don't assert our own rights. a veces esto significa que nosotros no buscamos nuestros propios derechos. Okay, sometimes we don't assert our need to be heard. A veces nosotros no buscamos la necesidad de ser lastimados. Sometimes it means we forgive even when someone doesn't ask for forgiveness. A veces significa que nosotros debemos de perdonar cuando nadie nos pide perdón. Sometimes we sacrifice our own desires for the sake of unity. A veces nosotros sacrificamos nuestros deseos por el bien de la unidad. Okay, this is what it means to be humble. Y eso es lo que significa ser humilde. This is what will make you a strong leader. Y esto es lo que te hará un líder fuerte. If you want to be a leader, you have to have humility. Si tú quieres ser un líder, tú tienes que tener humildad. Everything we have belongs to God. Todo lo que tenemos pertenece a Dios. We are given a gift of life, of forgiveness, of love. A nosotros se nos dio un regalo de perdón, de amor, de vida. We're even given a gift of purpose for ministry. Y también se nos dio el regalo de propósito para un ministerio. Okay, and prayer and thankfulness will help to keep us humble. Y el agradecimiento y la oración nos va a mantener humildes. So let this be a practice every day. Que esta sea tu práctica todos los días. That we enter with prayer and thankfulness to God who saved us. Que nosotros entremos con agradecimiento y oración al Dios que nos salvó. Remember who you are in front of the cross. Recuerden quiénes son ustedes frente a la cruz. Be overwhelmed with his grace. Que tú seas abrumado o abrumada con la gracia de él. That even though we don't deserve it, he gives it to us. Nosotros no merecemos eso y él nos los dio. Okay? This is our example. Y este es nuestro. Okay? Cling to Christ. Agárrate de Cristo. And ask God to show you any pride in your life so that you may kill it. Y pídele a Dios que demuestre cualquier orgullo que esté en tu vida y mátalo, dice Julie. Because pride will get in the way of your service and love to God. Porque el orgullo se va a interponer entre tu servicio y tu amor hacia Dios. Okay? Es todo. Hablamos. Bye. Bye.